¿Estamos? Sí, ¿no? Sí, ya estamos en el aire. Y sí, vamos a empezar. Son las 5:04 de la tarde, tanto en Argentina como en Chile. Texto chileno. Vamos a conversar con Fernando Carvajal. Así, ahora mismo le mando la invitación y podemos iniciar. Ahí va. Ahí va. Creo que está funcionando mal, no sé cómo está funcionando hoy esto, pero ahí se conectó Fernando Carvajal. Ahí te mando ahí está. Hoy está Fernando Carvajal de Chile, de Santiago de Chile. Va a ser él quien va a responder las preguntas de hoy. Y hola, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy Hola, ¿me escuchas bien? bien. Sí, sí, es que se cortó, pero ahí vamos a empezar. Ay, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Qué bueno. Yo en un momento usaba anteojos verdes, igual que vos. Ah, sí, mira, lo mío es una casualidad porque me lo ha regalado mi señora. No me gustaban tanto, pero rompí los otros, así que básicamente era lo que tenía a mano. Así que me empezaron a encantar, Bien. de repente. Yo empecé a usar los verdes porque siempre usaba negros. O sea, como todo intelectual usa anteojos negros, de marco negro. Sí, Y dijo, no quiero hacer pasé como por esa ellos. etapa. Pasé por esa etapa también y ahora no la reniego, pero la evito. Y me regalaron también unos anteojos verdes y dije, ¿por qué no? Y estuve como 4 o Sí, 5 años con anteojos verdes. Así que es un sí, buen augurio. Ahora son marrones y tengo otros azules. Así que me mantengo alejado. me parece. ¿Te sentís mejor con color en en la cara? La verdad no lo sé si se me siento mejor, pero no me incomodan. Ocupaba unos lentes negros un tiempo particularmente negros y muy anchos, y un día me sentí muy ridículo, intentando ser como una cosa rara, así que me los quité de un día para otro, ya estoy con esto. Me siento bastante cómodo, para ser sincero. Bien. ¿Hace mucho que usas anteojos? Desde siempre, no, desde siempre y no tengo ningún problema. Desde muy chico ocupé anteojos hasta que me empecé a dar cuenta que me sentaba en el colegio muy atrás y no veía los números en el pizarrón. Entonces le dije a mi mamá, me acuerdo, no sé, 11 años, 12 años, no veo nada. Entonces muchas veces, que tal vez era una buena excusa para explicar por qué me iba mal, ¿no? En algunas materias, todo química y física, Claro. no funcionó, me pusieron anteojos y se acabó el problema. Una vez me ofrecieron operarme los ojos y tampoco me interesa, no, no me molesto ocupar anteojos para nada. Bien. ¿Y, y, ¿y cómo sentís que ya los anteojos son parte de vos? Cuando te mirás en el espejo, ¿te reconoces con anteojos? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Me siento extraño cuando ando sin anteojos, así que la verdad ya los considero una extensión más, para ser sincero. Así que es rara esa sensación, ¿ah? Es una cosa un poco ridícula, pero sí, lo siento parte de mí. Y bueno, a mí me sucede lo mismo y también me sucede mucho en el momento de... Igual los últimos me lo han regalado, cosa que me encanta porque es como que me resuelve un tema. Porque si no es toda una situación irte a comprarlo, porque es algo que afecta a tu cara por un tiempo muy prolongado de tiempo. Totalmente, totalmente. Sí, hay gente que tiene muchos pares de anteojos y se compran varios y lo van cambiando. Yo no he caído en eso, digo. Tengo unos, No, los cuido mucho, los pierdo bastante y muchas veces es ridículo, pero siento que no los tengo y los empiezo a buscar y los tengo puestos, una cosa medio rara. Sí, la vida con anteojos es un tema, digo. Superado, por supuesto, sí, pero tiene su rito. bien. Igual en la foto de perfil está sin anteojos. Lo- eh, Exactamente, porque soy muy malo para sacarme fotos y esa fue una foto que me sacaron casi obligado en la universidad y es la única foto que tengo así como más producida, ¿no?
No es que reniegue los anteojos, y es más, es buena la pregunta porque la chica que me hizo las fotos me dijo, mira, mejor te hacemos las fotos sin anteojos. Y le dije, pero si yo ocupo anteojos, es que se refleja el flash. Entonces, por esa es la única razón que salgo en esas fotos sin anteojos. Bien. Mira, qué curioso, Eh, nunca pensé que alguien se yo- iba a dar cuenta, pero bueno, las cosas como son. sí. Porque en realidad yo te conozco por la foto de perfil y cuando apareciste con anteojos y ver digo, no, pero tengo un problema en mi relación. No, Como, ¿es el mismo? Sí, es el mismo. soy el mismo y soy oficialmente y bastante ciego, así que en el fondo mi vida es con anteojos, no sin anteojos, digo. Bien. Bueno, sos arquitecto de Andrés Bello, ¿no? No, no, no. Yo soy arquitecto titulado en la Universidad Central y después un par de Ah, estudios en otra universidad, la Católica, el magíster de la Católica y el doctorado también. Y ahora trabajo finalmente como director de carrera en la Universidad Andrés Bello, pero mi casa de universidad es la Universidad Central. Creo que me titulé el 2009, el 2010, más o menos, por ahí. ¿y por qué llegaste a ser director de carrera de una universidad? Mira, son esas cosas que me imagino que mucha gente lo busca. A mí básicamente me llegó un poco esa invitación, me pareció muy atractiva, nunca me interesó, para ser tremendamente honesto, pero una vez que me hicieron la invitación, era bien difícil decir que no, porque en el fondo es una universidad, si bien tiene cierta trayectoria, han pasado muchos directores y directoras de altísima capacidad, hay todo por hacer. Entonces, cuando ya las cosas están siempre como por empezar a hacerlas, es atractivo. La escuela la compone mucha gente. El director de escuela es Juan Pablo Alarcón, a quien no sé si está conectado, espero que no. Está de vacaciones, así que espero Sí. que esté por ahí dando vueltas. Sé que Pero él no es el de lo Villa del Mar. que pasa es que Sí, la estructura es curiosa, porque por un lado hay un director de escuela que está en las dos escuelas, Santiago y Viña del Mar, y ah, Juan Pablo está ahí por sobre todo, y en el fondo, y luego estoy yo solamente en Santiago, por así decirlo. Así ok. que básicamente mi rol está justamente acotado a Santiago. ¿Y cuál es el rol de un director de carrera de una facultad de arquitectura? Mira, esa misma pregunta me la hicieron una vez en una fiesta al comienzo, cuando yo asumí el cargo como en mayo del año pasado, más o menos, y la respuesta era muy tonta porque era como, mira, me imagino que es parte de gestión, etcétera. Y la verdad es que el rol finalmente que tenemos los directores, las directoras, es, al mismo, es muy preciso y al mismo tiempo es tremendamente ambiguo. Es preciso porque en el fondo hay una cuestión que es administrativa, que es muy bonita. Yo sé que mucha gente rehuye finalmente en lo administrativo, a que las cosas estén entre comillas ordenadas, pero yo siempre lo digo con mi equipo, con Felipe León de Guevara y un equipo muy extenso de profesores y profesoras, que finalmente lo bonito de esta profesión o de este cargo es hacer gestión intelectual. Es decir, eso es lo fundamental. La gestión intelectual es decir, qué ideas tú quieres, conversado naturalmente, que casa con un perfil de la facultad, quieres que se estén anudando dentro de las salas de clase, ¿verdad? Y esa cuestión es la Mm. que termina llegando finalmente a nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes. Entonces, ese es el gol final, o esa es la meta, la gestión intelectual, porque es fácil también quedarse entrampado en cuestiones de planillas, de los sueldos, que las cosas se traban. Bueno, en el caso de Santiago son 700 estudiantes, en Viña son casi 400, entonces más o menos, puedo estar con las cifras un poco impreciso, pero es fácil tal vez entramparse en lo casuístico, ¿no? Los problemas cotidianos, que hay muchos problemas también. Nosotros estamos en una situación que es bien curiosa, no digo la UNAC, sino que en general todas las escuelas, que estamos en una situación de generaciones post pandemia. Y eso a nivel internacional, uno conversa con amigos, en un bar, ¿no es cierto?, que trabajan en otras escuelas, en otras universidades, y finalmente en muchos lados, y también pasa eso, yo diría que no sé si en todas las escuelas, imagino que hay algo de eso en todas, ¿no es cierto?, que es una suerte como de escolarización la universidad es una parte como una extensión del colegio, ¿no es cierto? Mm. Y esa cuestión a veces no es tan agradable, no es deseable, pero también es cierto que es lo que hay, es la realidad, ¿no es cierto? Son los tiempos que corren y en vez de solamente enojarse por eso, es mejor gestionarlo. Así que en síntesis hay que hacer muchas cosas de todo, pero yo diría que lo principal es la gestión intelectual, es decir, qué profesores y profesoras están dando vueltas, cuáles son las hipótesis, cuáles son los Sí. espacios que ellos tienen para entramparse, ¿no es cierto? Y cuáles son al mismo tiempo una cuestión que es bien difícil de gestionar, que es cuánta libertad existe y al mismo tiempo cuánto se le exige a los profesores y a las profesoras y a los estudiantes para que esta cuestión calce finalmente con el perfil de ingreso. Así que
por ahí va más o menos lo que, a mi juicio, te podría hablar mucho rato de qué hacemos los directores, larguísimo. Algunas cuestiones bien aburridas, para ser sincero, otras cuestiones bien atractivas, pero yo diría que gestionar ideas. Eso es lo que, o al menos lo que yo me estoy intentando construir, ¿no? Hace rato. hacer. Y viste que ahora vos tenés varias etiquetas o varias maneras de nombrar las cosas, ¿no? Últimamente está la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, está la Escuela de Proyectos, está la Escuela de Arquitectura, y ustedes son campus creativos. Ah, esa pregunta está buena, porque, porque en el fondo voy a partir de arriba hacia abajo, no porque sea lo más importante ese orden, sino que para estructurar la respuesta. La Universidad Andrés Bello tiene diferentes campus. Uno de esos campus es el campus creativo. En el campus creativo hay 7 carreras. Una de esas carreras es arquitectura. Ese es más Ok. o menos la estructura de bajada, por así decirlo, ¿no? Y en ese caso, perdón, que me están atacando ahí con WhatsApp, y ahí lo atractivo de eso es que finalmente un campo, es una facultad en la cual las 7 carreras no están pensadas de forma aislada, es decir, no solamente estamos en contacto porque compartimos los espacios comunes, los patios, por así decirlo, sino porque las mallas La curriculares, institución. claro, sino que las mallas de las diferentes carreras permiten el cruce. Lo permiten en una medida que cada vez más intensa, queda mucho por mejorar, pero en algunas ocasiones, en una parte del currículo de los estudiantes, pasan cosas bien entretenidas. Voy a ser poco académico porque si no me pongo rápidamente en una respuesta medio institucional y un poco aburrida, pero básicamente que tú en una sala, el profesor o la profesora que tú invitas en la gestión intelectual, ¿no es cierto?, a pensar en interdisciplina, interdisciplina, etcétera, no tiene un curso que viene armado de antes y lo arroja a un curso porque tiene estudiantes que son de periodismo, tiene estudiantes que son de arquitectura, tiene estudiantes que son de vestuario, de videojuegos, etcétera. Entonces, ese lenguaje que hay que construir a través de esos cursos es lo que en gran medida se está perfilando hace bastantes años atrás, ¿no es cierto? Y ahora con mayor precisión, y ahí está lo que nosotros creemos que es la parte atractiva de gestionar estas personas que tengan esa capacidad, no sé si hablar muchos lenguajes, pero por lo menos estar muy predispuestos y predispuestas a que las cosas pueden cambiar al momento de enseñar arquitectura. Ahí está el oro, por así decirlo. Sí, ahí está. Bien. ¿Y te dedicas 100% o tenés, aparte tenés tu parte independiente? Sí, Bueno, bueno, sí, en un tiempo hace muchos años atrás estaba muy contento, entre los 30 y los 35, de que en el fondo había logrado articular esas como 3 patas, ¿no? Cuando uno estaba enseñando arquitectura, cuando uno estaba estudiando arquitectura y cuando uno estaba proyectando y construyendo, y después me di cuenta que básicamente, al menos para mí, esa cuestión era vivir un estado de estrés absoluto, y empecé a dejar ciertas cosas, a dejarla entre comillas, porque por un lado tampoco nosotros tenemos tantos proyectos que en el fondo tengamos que sacar proyectos, así como no tengo tiempo, es decir, no pasa por ese lado, pero sí por lo menos a concentrarme bastante, y eso me llevó en algún momento a decidirme por una universidad, LUNAR, ¿no es cierto?, que está, en ese tiempo estaba Jorge Nieto como director, un director sí. español, madrileño, que vive en Madrid incluso, ahora, y que nos daba espacio para hacer muchas cosas. Entonces era un lugar eh, bien efervescente, pese a todas las cosas de la pandemia, que dejaron en algunas universidades como bastante planas, la verdad es que pudimos hacer varias cuestiones. Y en ese sentido, lo que hemos intentado hacer es mantener una empresa constructora chica. Nosotros trabajamos con diferentes personas, nos asociamos. Ahora estamos haciendo un par de casas con Alejandro Sofe, que también sé que en el fondo lo entrevistaste hace un tiempo atrás también. Eh, entonces, en el fondo es intentar hacer academia y diseño, que es una cuestión que no me interesa para nada dejarla. Lo que sí tengo un Mm. poco en el cajón hace un rato largo son las investigaciones, porque hay gente que le brota escribir, a mí me encanta leer y escribir, pero soy muy torpe. Entonces, esa cuestión me toma mucho tiempo. Como decía un profesor un tiempo atrás, hay motores eléctricos y diésel. Yo soy diésel absolutamente, o sea, me demoro en prender 2 semanas, digo, para poder sentarme a escribir, intento, entonces la verdad es que no me hace fácil. Y esos periodos de concentración, no, para ser súper honesto, no he logrado como construirlos entre lo que proyectamos y lo que está, el trabajo intenso de una escuela de arquitectura, que siempre, como te decía, claro, hay una parte muy noble y también después hay puro Mm. menudeo que hay que atacarlo constantemente, es como ser bombero con un extinguidor. Así que las investigaciones están, entre comillas, reservadas, se demoran más, pero salen, pero puede tomar un tiempo más largo eso. Bien. Y es que en el pasado, siglos antes, viene del pasado,
las estructuras estaban como bien marcadas, ¿no? Uno era profesor y era profesor las 24 horas del día, uno era escritor y era escritor, y uno era arquitecto, constructor y era constructor, ¿no? Y ahora parece como, eso es como medio mal visto, ¿no? Como que todos tenemos que hacer todo, ¿no? El profesor tiene que ser arquitecto, tiene que ser investigador, tiene que ser constructor, tipo, es más, casi siempre se llama que el profesor tenga que ser el proyectista más conocido, ¿no? Como el más Sí, exitoso. yo creo que hay mucho de eso, Eh, ¿ah? pero en Hay- realidad el profesor no tendría que ser profesor únicamente y vivir de ser profesor. mira, es una excelente pregunta y yo la tengo siempre muy presente. Un profesor argentino también, pero que está afincado en la Universidad Católica, que se llama Horacio Torren, posiblemente lo tienes ahí por el radar, ¿no es cierto?, encargado de Documomo, que Mm. estaba justamente, él siempre decía que hay siempre lo decía así tal cual, hay que procurar no transformarse en un experto en generalidades, ¿no? Es decir, como saber, No, saber un poco de todo. un poco de todo y al mismo tiempo no saber nada con precisión. Y ahí hay un riesgo, ¿no? Sobre lo mal visto, y entiendo perfectamente, con muchos de mis amigos y amigas tienen ese enfoque, yo no lo comparto para nada, creo que eso lo único que hace finalmente es separar o escindir la relación en teoría y práctica, que es tan bonita cuando se da de forma bien alegre, ¿no es cierto? En ese sentido, por encontrar alguna excusa, yo creo que somos los que estamos intentando, de cierta forma, convivir con práctica, construcción, etcétera, y academia, de forma muy modesta. No es que uno tenga grandes proyectos. No tengo tiempo de meterme en proyectos grandes, aunque quisiera, digo, no es También a posible. eso voy. No hay tiempo. O sea, para hacer algo bien, todo toma tiempo. Es decir, la cosa más es parar un pilar bien hecho que quede recto, ya es una cosa que hay que estar en la obra 100%. Entonces, si uno se mete en una obra y no tiene tiempo para las visitas de terreno, hay que terciarizarla porque si no, esa cuestión no queda bien. Entonces, yo creo que hay un perfil ahí medio madrileño, no tan español, diría más de Madrid, ¿no es cierto? Con este profesor capacitado en escribir y proyectar, con cierto grado como de soltura, ¿no? Sobre todo en los 80, que ahí se empezó a crear una escuela, a mi juicio, muy atractiva con la EXA naturalmente, así que sí, pues yo no tengo ningún prejuicio con las personas que tienen la capacidad de filtrar entre la teoría y la práctica, pero sí siempre tengo muy presente que un experto en generalidades hay que tenerlo como una polera, ¿no? Como un logo acá en una, como dicen ustedes, en Porque, una remera, sí. porque yo muchas veces camino por Buenos Aires, por acá, y veo esta obra capaz, siento que no me gusta o siento que le falta cosas, ¿no? Y después voy y le pregunto al autor, dice, no, bueno, lo que pasa es que dos mañanas estoy en la facultad, entre los lunes y jueves estoy de 8 a 12 en la facultad. Digo, bueno, pero no sería mejor, tipo, porque en la facultad vemos que los alumnos cada vez son peores, ¿no? Entonces, posiblemente no seas un buen profesor. Cada vez el nivel está más bajo en la universidad. ¿No sería mejor ese tiempo usarlo, por que el edificio sea mejor? O sea, Primero como que se molestan, ¿no? Pero, sí, es una pregunta que mosquea, pues también es cierto que hay una respuesta que no se puede evitar, es decir, también es cierto que acá los términos económicos terminan jaloneando por todos lados, ¿no es cierto? Es decir, posiblemente lo que no oh, te sí, da, es un cargo, es un sueldo o fijo. sea, en algún momento tengo en la universidad nosotros trabaja gente tremendamente capacitada, ¿verdad? Y que en el fondo uno conversa cuando va a un asado, en los bares, y hay momentos en los cuales los proyectos, momentos tal vez, sobre todo después de la pandemia, ¿no? Que en el fondo, con unas economías que hacen temblar cualquier proyecto de oficina, por modesta que sea, ¿no? Es decir, y Mm. que la continuidad no es posible. Entonces, finalmente, claro, hay una cosa intelectual que uno puede inventarse una buena respuesta, etcétera, sobre esta cruz entre teoría y práctica, y en la práctica también una cuestión que a mí me gusta mucho meter como una cuña siempre muy honesta, que en el fondo también hay que, sin exagerar, tener plata para poder comer, ¿no es cierto? Muchos tenemos hijos, entonces en el fondo hay proyectos que los estados de pago se demoran en llegar 3 meses, 4 meses, se quedan Claro, pegados, ¿no es cierto? Entonces, la escuela eh, muchas veces se transforma en una cuestión que permite hacer un poco un proyecto muy chico tal vez, ¿verdad? Pero dedicarle más tiempo, que si no fuese por la escuela, no es posible. Y al mismo tiempo, las universidades son siempre hoy día con la competencia que existe entre las escuelas, o sea, el campo creativo es una más dentro de una enorme realidad de proyectos intelectuales, educacionales, todos muy diversos, todos bien complejos, y en los cuales la verdad que todos dependemos finalmente como el mismo profesor y profesoras, ¿no es cierto? Con escuelas que cada vez tienen plantas más acotadas de profesores estables, ¿no mm, es cierto? Entonces, muchos lo ven como una competencia, a mí me gusta mucho el panorama que se está dando. Yo no sé si comparto con lo que decías respecto a la calidad de los estudiantes, como que cada vez están mal. Venimos pasando por un periodo que yo creo que es indescriptible en el momento que ni siquiera hemos tenido tiempo de pensar lo que pasó, porque en el fondo siempre sí. está este ímpetu de querer salir
mira, ya lo superamos y recuperemos el tiempo de la cosa que no, recuperemos el tiempo de las cosas que no hicimos, ¿no es cierto? Y no hemos tenido tiempo, no quiero exagerar ni hablar de cosas esotéricas, pero de sanar algunas cuestiones o de problematizar algunas cuestiones formativas, o sea, acá hay generaciones, y no arquitectura, o sea, que de todas las carreras posibles, ¿no es cierto? Que en el fondo se perdieron horas de práctica, horas de taller, horas de escuela, horas de ocio, horas de amigos, amigas, etcétera. Así que hay una cosa ahí que nos va a costar apalancarla, digo. Pues también es cierto que quien no estuvo, eh, pers- eh, quien no se enfrentó a esa realidad también. Es una, bueno, los tiempos, ¿no? Son los tiempos. Bien, bueno, vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. ¿Cuál es la primera que has elegido? Pues las preguntas eran muy, muy buenas y algunas me sorprendieron un montón. Después te voy a decir por qué, pero me sorprendieron mucho. Luego te preguntaré yo cómo arman estas preguntas, ¿no? Pero estaba buenísima. Elegí, no fueron random, yo elegí algunas en las cuales me siento más cómodo y voy a responder, como decimos nosotros, de forma vulgar de la guata, ¿no? No voy a intentar construir nada muy ordenado, pero la primera respuesta era un edificio moderno. Y la verdad es que me parece que la Facultad de Derecho de Juan Martínez Gutiérrez, ¿no es cierto? Es algo que vale la pena mencionar, digo. Y no solamente por Bueno, el edificio, ¿no? eh, Facultad de Derecho de Sí, la Santiago. Facultad de Derecho de la Universidad de Chile del arquitecto Juan Martínez Gutiérrez. Ahí vamos. Espera que tengo que conectar, que no estaba conectado. Eh, ¿Y por qué la elegís primero? ¿Qué O sea, tiene? la elijo primero porque estaba en el orden de las preguntas, por eso no voy a intentar construir No, nada. ¿por qué elegiste ese como edificio moderno? ¿Qué Mira, tiene podría haber elegido moderno? 40, ¿no? Es decir, yo creo que una etapa muy atractiva, no sé si hay alguien dice, ese edificio es todo lo que está bien, o sea, lo comparto totalmente y no solamente por el edificio, o sea, estamos hablando del 34, ¿no? De repente lo que pasa con los periodos históricos es que uno dice 34 y uno allana, finalmente el 34 en Alemania, el 34 en Argentina, el 34 no sé dónde, ¿no es cierto? Pero en nuestro 34 ¿Este? es ese, ¿no? La Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y en nuestro 34, nuestro modestísimo año 34, se construye entre el 34 y el 38. Insisto que casos modernos pueden haber millones, ¿no? Sí. Sí, Juan Martino Gutiérrez, Escuela Militar, un hospital, en Maipú también. Pero no solamente porque ese edificio, esa fotografía está muy buena, porque en el fondo muestra posiblemente de por qué el edificio es tan bueno para mí al menos, ¿no? Sobre este edificio han escrito todos, desde los que han escrito primero sobre arquitectura moderna en Chile, Humberto Elias, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Un libro fantástico, en 88, eh, está bien mencionado, pero finalmente es porque hola Camilo, ¿cómo estáis? Sí, por el Templo de Diego Maipú, entre otras cosas, ¿no? La Escuela Militar, etcétera. Y es porque finalmente es un edificio que viene anclado en la Universidad de Chile, un proyecto estatal de educación que se viene a anclar al otro lado del río Mapocho, ¿no? Y esa cuestión no es una cuestión poética ni prosaica, sino que viene finalmente a meterse al otro a cruzar el Mapocho, meterse en la chimba, ¿no es cierto? Que la chimba es una palabra en quechua que es al otro lado del río, literalmente, es muy bonito eso. Tiene un hall fantástico, una columnata ligeramente curva, que en palabras, algunos arquitectos más viejos sabrán que se decía que abrazaba el parque, se enfrenta, tiene un buen atrio hacia el parque, un parque bastante malogrado, porque finalmente pusieron una feria ahí como de Ahí artesanía. está. Este Es, parque, el adelante, ¿no? claro, ese pequeño atrio urbano, como lo han descrito varios anteriormente, se enfrenta a un parque público. Y a la derecha, ¿no es cierto?, está el río Mapocho. Entonces, finalmente tienes, en esa planta, tienes por la derecha el río Mapocho, que da exactamente hacia el río. Por supuesto que estaban con todas estas ideas tremendamente anticipadas de la forma así y la función, ¿verdad? Tiene estas ventanas escalonadas porque están mostrando finalmente esas mismas salas, que es una preciosidad, ¿no es cierto? Luego se enfrenta al río, se enfrenta al parque y después el proyecto completo se va al Cerro al San Cristóbal, ¿no es cierto? Naturalmente hoy día está totalmente torpedeado por diferentes proyectos, le han hecho bastante espalda, tiene un par por suerte a ese edificio le metió mano justamente Humberto Vélez y otras oficinas, en 2008 si no mal recuerdo, de forma bien alegre. Ahí está esa suerte de Torreón con esa cuestión Reloj. que es muy bonita porque con el reloj, que además ese reloj era para orientarse en la Plaza Italia, ¿no es cierto? Eh, También comúnmente conocido hoy día como Plaza Dignidad, etcétera, etcétera. Entonces,
la verdad es que es un edificio que está todo lo bien que un edificio de nuestro 34, porque parece que el tiempo corre para todos igual, y yo creo que no es así, ¿no es cierto? Eh, Al lado del río. Y finalmente hoy día ahí sigue de pie, ¿no es cierto? Hay una pena, también se entiende, ¿no? Que justamente en esta fotografía que están mostrando hay pasto, césped a la mano derecha y aparecen unas rejas. Esa cuestión era totalmente abierta históricamente. Históricamente un edificio muy abierto, pero claro, a raíz de las marchas, las protestas, un edificio que lo han rayado un montón, generalmente las marchas se meten. Así que uno, entre comillas, podría entender de por qué administraciones piensan que es mejor cerrarlo, pero es un edificio que consagra, arma muy bien esa esquina y sobre todo, finalmente se remate este parque que es bastante especial. Y una cuestión que en el fondo en el patio central, no sé si hay una planta por ahí o imágenes del centro, parece, ese es el foyer, ¿no es cierto?, con estas columnas cilíndricas que son distintas a las rectangulares que están al patio Este principal. es, No, o este es otro. ese es otro, no alcanzo a Esta es ver muy la bien. católica. No, claro, son la Universidad Católica, son neoclásicos. Ese Esta es la tampoco, Universidad de los Andes. sí. Y tiene un patio que Ahí finalmente tú tengo te fotos sientas, de da igual, da igual. En la planta parece también que en el fondo se enfrenta a Santa Lucía, a San Cristóbal, disculpa, esta, y en el fondo tú te sentabas en este patio, este patio. ese patio exacto, y esas escalinatas, ¿no es cierto?, que miran justamente hacia la izquierda, que sería más o menos como el norte, más o menos, donde está justamente la Virgen del Cerro San Cristóbal. Entonces, finalmente, Esta, claro, está en este patio rodeado, ¿no es cierto?, con un edificio que además tiene ahí está. una pendiente bien atractiva. Esa foto, eso muestra efectivamente este escalonamiento precioso que tiene hacia el río y que además se cierra un poco al río y se abre completamente este patio que tiene finalmente como de punto de tensión visual, si se quiere, el Cerro San Cristóbal con la Virgen. Y una cuestión que de verdad cuando uno va al patio, este proyecto se adueña del cerro, cuestión que no es tan común, por más que es un proyecto que tanto como muchos otros finalmente también está cerca del cerro, pero pocos le hacen, como decían antes, ciertos guiños, ¿no? Esa vía universitaria es exquisita, porque además lleno de espacios intermedios, ¿verdad? Entonces, en el fondo, no solo puedes, quizás te sales a fumar un cigarro mientras están en estos lugares aporticados. No, la verdad es que es un agrado ese edificio, así que por eso lo mencioné. Solamente mencioné que es del Oh, 34, así que sí. Yo te había hecho el dato del reloj, ¿no? Porque el movimiento moderno, uno de los rasgos del movimiento moderno puede ser el uso del reloj, ¿no? Como la fábrica de Berens que tenía reloj arriba, aparece ¿no? de Peter Benes lo pone algunas, exactamente, hay guiños que Ah, ok. son. Bueno, ese puede ser un rasgo, ¿no? Que tal vez uno, capaz cuando piensa en el movimiento moderno, piensa en los 7 puntos o 5 de Le Corbusier, pero hay más rasgos, ¿no? Del movimiento moderno, y uno puede ser el reloj, que marca las horas, ¿no? Cosas esta alemana. ¿Qué otro rasgo tiene este edificio que decís es moderno? Mira, no por evitar la pregunta, pero no para llevar a los términos formales, que uno podría entender en movimientos formales, o sea, movimiento moderno por rasgos formales, ¿no? Entonces se nos forma un suerte de catálogo, entonces uno va seleccionando, si nos quedamos solamente con las formas de las cosas, podrían haber edificios 100% modernos construidos en el 2012, por decir una tontera, ¿no? Pues yo creo Sí, que finalmente lo que termina pasando, que lo hace exactamente moderno, es la forma en la cual el Estado, finalmente, a través de la educación, cree que la modernización del país es a través de la educación, ¿no es cierto? Y merece finalmente una cuestión, de una institución como la educación en un lugar excepcional, ¿no es cierto? Y además con una estética, por así decirlo, que finalmente se viene a sacudir de lo que están históricamente ancladas estos lugares, además de una escuela de derecho, que eran más bien neoclásicos, ¿no es cierto? Ahí hay una visión de futuro, por así decirlo, absolutamente arriesgada. Yo creo que es una de las pocas cosas que lo hacen así 100% moderno, además de las que tú estás diciendo, que uno podría decir como en el canon, ¿no es cierto? Lo que se llama como el canon moderno finalmente, que hay hormigones a la vista, ¿no es cierto? Hay figuras más bien abstractas, está finalmente la forma sigue la función, de hecho Juan Martínez Gutiérrez lo menciona en algún lado, ¿no es cierto? Eh, todo lo hay una contrario a la nuestra, que ¿no? también es Las dos universidades públicas, que también ¿no? es La de Chile y la una de Buenos preciosidad, Aires. ¿no? Esa, claro, la que está No, en pero Buenos Aires, digo que es cierto, contrario que decías del plan moderno. por Esto es, ejemplo, ¿no? a eso me, Aunque capaz que en lo funcional sea moderna,
pero tiene una estética absolutamente neoclásica y, ¿no? Total, y otro poder, total. y un poder Y estatal. absolutamente. Y lo otro también, si uno quiere caer también como en ese catálogo, que a todo esto, no digo catálogo en forma despectiva ni de cerca, sino No, que lo menciono como algo que finalmente nos puede desvirtuar de lo que se entiende por moderno a nivel internacional, a nivel local, etcétera. Pero tiene el teatro, el auditorio que tiene la Universidad de Chile con este movimiento de este hormigón curvo, una forma que está justamente en la esquina, también lo hace formalmente muy moderno, digo. Así que es un edificio que vale mucho la pena. Por suerte, el interior, sí, la gran mayoría está bien mantenido, ¿no es cierto? Y corresponde a la Universidad de Chile, así que era un buen edificio para partir, digo. Es un buen edificio moderno. ok. Porque por siempre me confundo. Está en la Universidad Central donde vos estudiaste y la Universidad Nacional de Chile, ¿no? No, la nacional no la conozco y no creo que esté. Yo creo que tal vez Ah, lo que Universidad de sé, Chile. la universidad, claro, en las escuelas matrices en Santiago, por así decirlo, está la Universidad Católica, por un lado, ¿no es cierto? Y después tiene la Universidad de Chile. Y después tienes Ah, una gran cantidad, bueno, y otras universidades también, la UTEP, por ejemplo, que se empiezan a desgranar a medida que pasan algunos sucesos políticos, ¿no? Las privadas parten en Chile en el 81, 82. Si no mal recuerdo, creo que la Universidad Central es justamente la primera, que era un proyecto educacional de descolgados de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Y que es la primera privada que tuvo un tiempo profesores y profesoras superlativas, ¿no? Fue particularmente, ok. estuvo muy bien durante mucho tiempo. Hacemos otra pregunta. Dale. La segunda pregunta que elegí, hice trampa. Como me dije que no iba a tomar esto muy, muy académico, porque salía que era un edificio postmoderno de tu ciudad. Y este edificio no es ni tan postmoderno y no es de Santiago, pero se llama el Conjunto Habitacional Las Siete Hermanas de Villa del Mar. Creo que lo conozco. Siete Sí, hermanas. ¿Sí? ¿Cuál es? Conjunto Siete Hermanas de Viña del Sí. Mar. ¿Y por qué no es posmoderno? Es Y porque, lo, y lo, ¿Por qué lo es y no lo es? es porque uno podría decir que si uno, por un lado, la respuesta es media ambigua. Primero porque me interesa. Es un edificio que ha concentrado mi atención durante mucho tiempo. Mi tesis de magíster del 2010 fue sobre este edificio. Es Eh, posmoderno esto. es que depende de qué imagen. Depende de qué imagen. Esta. Ah, sí, mira, por eso te digo que en el fondo Este, ¿no? esa es una parte, eso es una ¿Estoy parte, bien? exactamente, esa es una parte y esa es la segunda etapa, ¿no? Entonces es un conjunto, más que un edificio particularmente atractivo, al menos para mí, ¿no es cierto? Porque además no es fácil ni categorizarlo ni como 100% moderno, ni tampoco como algo 100% posmodernista, si es que uno cae en esas categorías que, para ser sincero, no es que intenta evitarlas, pero de repente es como una bolsa de gatos, ¿no? Muchas cosas caben adentro, ¿no? Es un edificio construido entre el 74 y el 79, la primera etapa, la que tú estás mostrando justamente ahí, son esas torres altísimas, ¿no es cierto?, con un nivel brutal. Esto está muy cerca de la Plaza de Viña del Mar, del centro de Viña del Mar. Es la segunda etapa, con esos torreones, algunos medios de Stirling, ¿no es cierto?, y con esas plazas públicas elevadas que, o sea, hoy día son imposibles, ¿no? Serían básicamente criminales, pero son maravillosas. Lo que tú estás viendo ahí es una foto aérea, naturalmente, un helicóptero, debe ser más que un dron, es algo antigua, en la cual muestra la primera etapa, en la cual es un proyecto bastante sensato que coloniza finalmente la parte alta de esta quebrada con un truco, que son todas las plantas cuadradas. Eh, y la verdad es que son casi todas las plantas iguales, con las cuales hacen cuatro o cinco tipologías, el edificio largo, el edificio corto, las casas, etcétera. Claro, es una foto ya nocturna, donde este edificio, que si te fijas es como una suerte, muchos le decían el Transformer a este edificio, los mismos habitantes de ahí, y incluso varios pensaban que eran hechos por los rusos. Esa historia es fantástica. Dicen, no, si estos edificios claramente pensaban que era Los hecho por la KPD, ¿no? rusos. Claro, hecho por la KPD, porque además compartían cierta similitud con la KPD, que una planta KPD que está en Villa Alemana, que queda relativamente cerca de Viña del Mar, ¿no es cierto? Unos 45, 40 minutos más o menos. Entonces todo el mundo pensaba que esto era industrializado, la verdad, y esto se paró a punta de palo, literalmente, hormigón tras hormigón. Y un edificio bien curioso, el edificio, esa es la segunda etapa, ¿no? Con estas torres que más de algunas se cayó para el terremoto del 82, perdón, del Ah, sí. 85, ¿no es cierto? Sí, varias de estas se cayeron, dos técnicamente. No hubo ¿De estas lesionados. altas? ¿Cómo? Los puentes, ¿De estas? no, Ah, no,
claro, hay unos puentes, porque lo que tú estás mostrando acá es la etapa número 2. Originalmente el terreno contemplaba 3 etapas, solamente se construyen 2, quedaron construidas básicamente con 1.540 unidades habitacionales. Esos son los de departamentos de una planta cuadrada, de la segunda etapa, y lo que mostrabas antes, la primera etapa que está un poco más cerca del plan, naturalmente también en quebrada. Y algunos de esos Mm, puentes cayeron exactamente. Había unas wow. fotografías bien impactantes, pero como eran sobrepuestos, entre comillas, fue de fácil recuperación. Y ese es el bloque más interesante a mi juicio, el que estás viendo aquí, que se alcanza a Esto, ver, claro, ese azulito que está con los colores originales. Por suerte la administración ha mantenido bastante vivos los colores, ¿no es cierto? No quiero decir esto porque la gente no va a cambiar el color de su casa, que hagan lo que quieran, pero la verdad es que es un proyecto que apostaba no solamente por de la caja de empleados particulares, ¿no es cierto?, sino que también apostaban a tener centros médicos, una iglesia, la iglesia no construye, el centro médico tampoco, ¿no es cierto?, un parvulario para los niños, hay un espacio central en ese pabellón azul que tú estás viendo, ¿no es cierto?, donde hay peluquerías, botillerías, almacenes, y hay una suerte de plaza techada, cubierta, que cuando uno va en invierno, ¿no es cierto?, los niños no pueden jugar en el patio, juegan ahí, y es bastante impactante, para ser sincero, la vida que tiene este lugar. Y ahí está, claro, por ejemplo, esa pasarela que tú estás viendo ahí, ¿no es cierto? Está en el centro, conecta esta columna vertebral, que es el bloque de la derecha, con una red de pasarelas elevadas que están en los otros bloques de la izquierda. Y lo curioso es que qué tanto el buena esta bloque, imagen, perdón, qué buena esta imagen, estos puentes, estas pasarelas, son, sí. mira, y posiblemente justo está dando con el espacio, con uno de los espacios más complejos, porque si tú estuvieses ahí y bajas la cabeza, hacia abajo hay más puentes y pasarelas cruzadas, ¿no es cierto? Y la complejidad finalmente está dominada por una planta cuadrada. Los arquitectos fueron Hugo Betz y Jorge Elton, que básicamente resolvieron este proyecto entero, completo, con plantas solamente cuadradas, ¿no es cierto? Parten de un cuadrado y lo más atractivo, ¿no es cierto?, como estrategia de diseño es que uno después toma estos diferentes arquitectos y le sigue la pista con diferentes edificios a lo largo de Chile, te das cuenta que todos sus proyectos son con plantas cuadradas. Y la planta del departamento, largo, ¿no es cierto?, y de los dúplex es la misma, solamente que se va invirtiendo, se va despejando, se va haciendo mariposa, etcétera. A ver, vamos a Es un proyecto buscarlo, las plantas. es un proyecto muy visitado por estudiantes de arquitectura y sobre lo cual no hay tanto escrito, así que en alguna medida, muy menor, ¿no es cierto?, la tesis ayudó a iluminar algunas cuestiones, porque además los planos de ese proyecto estaban en el -1 de la Municipalidad de Viña del Mar y se inundó en el 87, entonces se perdió todo, naturalmente sin el mundo Ahí digitalizado, está, así que ahí está, por ejemplo. esto. Exacto. Esa, por ejemplo, ahí hay, lo que está arriba son las plantas de los departamentos que son dúplex, y además se van invirtiendo. Acá están Ah, las escaleras. ahí están las escaleras, claro, interiores, ¿no es cierto?, de estas torres pequeñas, así que la verdad es que y son departamentos que, sobre todo la etapa número 1, funcionan particularmente bien. Con el tiempo, naturalmente, esto se construyó entre el 74 y el 79. eh, Eran de empleados particulares, los cuales tenían una suerte de fee o de porcentaje en el cual se les sacaba de los pagos mensuales a cada uno de los propietarios y propietarias. Entonces, finalmente, la mantención o manutención de los espacios comunes era bastante atractivo. Esa es una de las pocas revistas, que es la revista AUCA, exactamente que publicita la etapa número 1. Y si te fijas, por ejemplo, en el Ah, corte, en la sección que está justamente en el este, centro, ¿no? Ese es el corte donde ahí está la hazaña por un lado legal, le explico luego, y luego la hazaña estructural, porque básicamente un edificio que tiene 112 metros de largo. ¿Por qué decía legal? Porque finalmente, como muchos edificios modernos, ¿no es cierto?, un poco no para saltarse la ley, no hay tiempo para hacerlo, lo que intentaron hacer fue inventarse un nivel cero, ¿no? Inventarse un nivel cero para poder evitar el uso de ascensor, porque toda esa torre no tiene ascensores. Los ascensores que tú mostraste en las ah, fotos anteriores, por ejemplo, por eso van variando la línea negra esta. exactamente, porque el nivel cero está justamente en lo que está ennegrecido abajo. ¿Te fijas? Ese es el nivel cero. Entonces Claro. ese es el nivel cero, tú podías bajar 4 pisos sin ascensor y subir 4 sin ascensor. Y finalmente eso permitía que esa torre, la etapa número 1, prescindiera completamente de los ascensores, que es exactamente la etapa número 1, lo que tú tienes justamente ahora en esta imagen, ¿no? Que esta barra central, que si se fija, lo interesante es esa barra central larguísima, que está
una curiosidad, ¿no? Está exactamente alineada al norte, sin ni un grado más ni menos de imprecisión, digo. Eh, si tú pones la planta, por ejemplo, que es una cosa muy interesante, si tú pones la planta de este edificio, la que está un poquito más arriba, justamente ahí, te fijas que esa barra larga está seccionada por cuadrados. Y esos cuadrados, exactamente donde está tu cursor, y esos pequeños cuadrados son exactamente los mismos cuadrados que están, Estos. esos que están ahí, en las otras unidades que se descuelgan como un racimo de uvas, ¿no? Te fijas que hay como otros cuadrados, es Está. la misma planta, exactamente. Y lo más curioso aún, que fue una cuestión que arrojó la investigación, fue que en la parte inferior de la imagen hay dos plantas, ¿no es cierto?, que son un poco más grandes, los cuadrados, unas casas. Son unas casas con forma de casa, ladrillo y teja, y teja, que es la misma planta, ¿no es cierto?, pero en vez de ser una casa, hay 6 casas metidas con forma de casa, ¿no? De hecho, ahí básicamente lo que fue lo primero que se construyó, metieron las faenas, etcétera, así que es una cuestión bien interesante este proyecto, y es muy fácil de visitarlo, además. Ahí está. Hay que se ve un poco. Claro, como que también van cambiando las escalas, ¿no? El tamaño o la cantidad de plantas, ¿no? Exactamente, Depende exactamente, del territorio, sería. tal cual. Tal cual. Ahí están los cortes, por ejemplo, que esa es la etapa número 2, ¿no? Que es la etapa posterior, que se construye naturalmente y que ahí en el fondo son dos agrupaciones de torres, una que tiene 3, una que tiene 4, y finalmente hay solamente un ascensor, y un ascensor que además está saltado a los pisos, ¿no? Bueno, una suerte de economía a escala, con esta estructura de hormigón bastante increíble. Hoy día básicamente es un proyecto imposible de hacer, no solamente porque es ¿Este es? un tipo. ¿Este es Eso es todo? todo. Esa foto está muy buena porque el norte está justamente alineado Es- con el bloque de arriba. Estos son los más nuevos y estos son Son los viejos, ¿no? exactamente el mismo, la etapa de arriba, la etapa número uno, la etapa número Ahí uno, está. luego la parte que está, exacto, luego lo que está justamente abajo, la etapa número dos, que también en el fondo ahí es la figura de Stirling está clavada por todos lados, ¿no es cierto? Y lo que está al centro, que es una suerte de cancha de tierra, es la etapa número tres, que nunca se construyó, y que era un edificio que era Ah, más largo estuvo que el que estaba bueno abajo. ¿Cómo? que no se haya construido. Está bueno ese vacío. Está Quedó, bueno, está quedó bueno, bien. está bueno, se ha ocupado bastante, lo ocupan básicamente como cancha de fútbol, también como estacionamiento de camiones, ¿no es cierto? No digo que si no hubiese sido muy complejo tanto lleno. Es un proyecto denso, pero que al mismo tiempo que, si bien uno lo quiere entender como un total, la pendiente está que finalmente está particularmente sectorizado, ¿no es cierto? Es decir, abajo hay una cancha de fútbol donde juegan los Ah, niños, entonces no es que sea un lugar tan fácil de recorrer, hay una pendiente importante. bien. Espera que lo quiero buscar acá en el mapa. Y siempre los grandes conjuntos, esto puede ser por ignorancia, por no conocer, ¿no? Siempre me los nombran en Viña del Mar y no en Santiago. Bueno, aunque Santiago está el edificio de la rampa, ¿no? Pero hubo una tensión mayor en Viña del Mar por algo en especial. Mira, no podría responderte con precisión porque, si bien me interesaron finalmente por este edificio, hay gente bien experta en conjuntos habitacionales, ¿no es cierto? Pero en Santiago, en Viña del Mar, es bastante intenso, pero también en el norte de Chile hay, Sí, fue finalmente que no te hablé con un ariqueño, sería. exactamente, Y, en Arica, en y hablamos mucho Antofagasta, de eso. exactamente, en el fondo, y ahí está finalmente lo que hablábamos sobre no catalogar al movimiento moderno como una colección de formas, sino que una forma de modernizar el país, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, sin ir más lejos, Ahí el de está. Siete Hermanas, por ejemplo, que están mencionando ahora, son esos proyectos que están justamente considerados por muchos como aberraciones historiográficas, porque es un conjunto esencialmente pensado en una matriz de un país que estaba modernizándose a través de las cajas de pruebas particulares, una lógica, finalmente, para vivir en comunidad, ¿no es cierto?, con colegios, con servicios, con iglesias, con un supermercado y un largo etcétera, pero al mismo tiempo 74, es decir, esto está, la carta en la cual se inicia la obra es el 1 de enero del 74, es decir, ya estábamos en plena dictadura. Entonces, esos son estos proyectos que me gustan, por eso te decía que tenía un poco de trampa, porque no es ni tan moderno, ni tan moderno, ni tan postmoderno, está justo en una etapa un poquito incómoda, ¿no es cierto? Esta es la segunda etapa, ¿no? Esta es la segunda etapa, en la cual Pero está. pero en realidad en el territorio no parece tan bestial. No estando acá, estando acá, parece como tan, ¿no? No Lo parece que pasa es que están todas las tan. torres enterradas, ¿te fijas? Están todas las torres enterradas porque el trabajo topográfico es donde está finalmente otra de las hazañas. Es decir, son estos proyectos que uno debería decir, mira, este es el proyecto con decisiones proyectuales y la primera fue el terreno, ¿no?
uno podría sacar todas las torres. Claro, Bueno, eso es muy bueno. o sea, este es un trabajo, de hecho hay una curiosidad, la remoción de tierra era uno de los proyectos más destacados finalmente en la década de los 60 y 70 en Viña del Mar. Se movieron millones de toneladas, millones de cubos, y finalmente si tú sigues bajando por esa quebrada, que vamos a llegar a la etapa número uno, de hecho, baja un poquito más, porfa, mira, mira, Sí, ahí estoy bien y ahí bueno. estás perfecto, porque por ejemplo, lo que tienes a la izquierda, que es esta casa, es una casa que tiene 4 pisos, ¿te fijas? Esta, Y la casa es la misma planta, de hecho la terminación del closet, que está por ejemplo justamente en la ventana ahí, ese casetón está repetido en toda la etapa número uno, por ejemplo, y esa casa está ligeramente enterrada, son 4 casas distintas, todas en dúplex, por esta cierto, casa es perteneciente al grupo, no era una casa que estaba para ahí. nada, es perteneciente del grupo, y era efectivamente lo que tú mencionabas, es muy preciso, digo, porque cuando le preguntan a Jorge Elton, además Jorge Elton le preguntan esto en una revista Cosas, ¿no? Que es una revista de modas, algo así, y le preguntan sobre el amor, Esta, y él responde y me dice, a mí me interesa hablar más de temas de escala en el proyecto, exactamente, esa es una casa. Si tú te fijas bien, por ejemplo, mira, apunta a la fachada de esa casa, tiene unos casetones de ladrillo, ¿no? Tiene una suerte como de sí, acá. salientes de ladrillo, claro que esos son los nichos de los closets. Y si tú te das vuelta en 180 grados, vas a llegar justamente a la otra fachada de cualquier edificio, ¿no es cierto? Incluso el largo, y es Que están exactamente el acá. mismo. Claro, porque la planta es la misma, ¿no es cierto? La planta es exactamente la misma, lo que pasa es que hay un edificio monumental muy grande, que en el corte se ve enorme, pero en la práctica el edificio se va escondiendo y todo, y lo interesantísimo, ¿no es cierto? Y este es un proyecto hoy día que es impensado, en el sentido que esto se trabajó casi como con llave en mano, es decir, a la empresa constructora se le pagaba finalmente una vez que terminaba la obra tal como los propietarios querían, ¿no es cierto? Por eso, si tú te fijas en los moldajes, por ejemplo, en las terminaciones de los muros, por ejemplo, hay un pequeño dentado que hacerlo también se mantiene perfecto, ¿no es cierto? Hay una triangulación en todos esos muros preciosos que se van cerrando, por ejemplo, como lo que aparece, bueno, en algunas de las imágenes. Y esas Sí. pasarelas, lo que es más, no sé, no quiero caer como en un romanticismo, pero lo que es muy bonito, que en el fondo, finalmente acá tú vas un fin de semana y ahí las señoras muy mayores, ¿no es cierto?, toman sus sillas porque se ve el mar. Si tú te pudieses subir, por ejemplo, en esa estructura de hormigón, ¿no es cierto?, esa torre tiene 8 pisos. Lo que pasa es que se ve baja, porque está Estas. enterrada, claro. Algunos tienen 3 dúplex, otros tienen 4 dúplex, a 2 pisos cada uno, y ese es el nivel cero. Y si tú te fijas en esa barra que está, y ahí está, esa imagen es muy atractiva porque esa casa también es del proyecto original, de hecho mucha gente cree que no lo son, sin ir más lejos son las casas No, en las pero es cuales, verdad lo que decís de los placares, de los closets. exactamente, y las ocuparon para hacer las faenas, ¿no? Se construyen primero las casas, ahí están finalmente los constructores, y acá están todos estos bloques que además se cierran a lugares muy específicos y está llegando a la fachada, que es básicamente uno de los iconos del proyecto. Esa escalera que tú estás viendo acá, si subes por esa escalera y doblas a mano derecha, cosa que no se puede hacer, entra a este espacio público, ¿no es cierto? Que este espacio lleno de almacenes finalmente, con almacenes, con tiendas, con peluquerías, con botillerías, con perros, con cabros chicos, una cosa que está completamente llena de vida, y además los niños pueden andar en bicicleta porque tiene otra curiosidad, que si tú entras a este set de rampas, ¿no es cierto?, dispuestas entre los grandes bloques y los más pequeños, puedes nunca tocar el suelo, ¿no es cierto? Es decir, puedes darte vueltas sin parar finalmente. Imagina cómo debe haber sido ser niño en estos espacios. Y otra de las curiosidades que Sí. tiene, que es una cosa muy interesante, que lo han intentado recuperar por suerte, eh, es que en el bloque principal y mayor, en la parte superior, hay una terraza que es habitable, ¿no es cierto? Y esta terraza habitable, que es en la parte superior, hay unos tendederos públicos. Entonces, cada una de las casas tenía una pequeña llave, entraba, no se alcanza a ver naturalmente, que es una foto aérea, uno entraba con esta pequeña llavecita, ¿no es cierto? Y finalmente tenía este tendedero público que mira al mar, ¿no es cierto? Una cosa bien impactante que está en la parte superior del bloque principal alargado. Por acá, Es que no alcanzo a ver si. Ah, mira. No, no, mira, en el bloque principal, en el largo, ¿no es cierto? este. Si tú haces un zoom in, te acercas un poquito, está justamente ahí. De hecho, si te fijas, el bloque parece ¿Esto? estar exactamente. Eso que tienes ahí son los tendederos públicos, a los cuales se puede llegar por una escalera. No sé si no se va a alcanzar a ver, una lástima. Y lo que tienes a la derecha, que tiene esas dos torreones que dan algo de sombra, ¿no es cierto? Es una terraza, efectivamente, es una terraza, y en esa terraza tú, básicamente el año nuevo se los peleaban, porque ver finalmente ahí eh, los fuegos artificiales es fantástico, y es una cuestión que
Este conjunto estuvo por Acá varios tiempos. arriba, Exactamente. esto, Sobre esa todo esto. alegoría, a ese vano corrido, corbusiano Sí, total, ¿no es cierto? Sobre eso está finalmente esta terraza habitable, que hablamos nuevamente si caemos como en esta suerte como de, de, de mínimos, ¿no es cierto?, requeridos para contemplarse modernos, sería uno de esos, ¿no es cierto? Y bien. además también este vano corrido superior, y ese puente que está justamente ahí también es otra hazaña, porque ese puente lo recorres finalmente y llegabas hasta lo que Sí, era sí. ese puente, claro, que una cosa que también es público, permite que los autos pasen por debajo y te lleva finalmente a lo que originalmente era contemplado dentro del programa como un centro de Acá. madres, ¿no es cierto? Entonces era un lugar que su concepción es muy moderna, ¿no es cierto? Un conjunto habitacional que está cargado de sentido y sobre todo de servicios finalmente. Y eso es una cuestión que hoy día cuesta, digamos que es difícil de pensar. Este proyecto se da un poco a la punta del cerro, como decimos acá, cuando el cambio previsional desmantela lo que se entendía el 81 técnicamente por la caja de empleos particulares, y esto se termina haciendo que cada persona es dueño finalmente de su propia parcela, ¿no? Naturalmente algunas personas cuidaban más departamentos históricamente, bla, bla, bla. Eh, Así que esto también te iba a preguntar. Así que es un nivel medio alto el no, no, propietario. no, no, no. Ah, Sin ir más lejos, por ejemplo, tengo una tía que vive ahí, en la etapa número 2, ¿no es cierto? Es profesora o colegio público, como jubilada. había dicho que era parte, pensé que era algo de comercial, empleado comercial. No, la caja de empleos particulares, que era un Ah, modelo de obtención de vivienda literalmente ok, para las ok. capas medias de la sociedad. Eso sí que es como de cajón, ¿no? Es como Ah, entonces profesores, todos podían comprar el crédito. exactamente, en una forma de acceder al crédito sin antes estar en las casas crediticias. Así que, y eso cuando se desmantela finalmente 81, claro, empieza esta partición y el conjunto estuvo bastante perdido, para ser sincero. Todos estos espacios comunes, que naturalmente que eran manutenidos finalmente por un fee del sueldo, pasan a ser territorio de nadie, ¿no es cierto? Acompañados naturalmente con algunas crisis económicas que no le hacen bien a esos espacios, por así decirlo. Así que pero ahora un edificio, o sea, un conjunto que es modélico en varios sentidos, para ser sincero. Bien. Y la pareja de arquitectos continuaron con estos conjuntos después? ¿O después su obra va por otro lado? Lo que pasa es que, bueno, el Jorge Elton pertenece a una familia muy connotada finalmente de arquitectos en Chile, ¿no es cierto? Su padre es Jorge Elton Álamos, él es Jorge Elton Aguirre, por eso siempre se confunde algunas personas que... Y ahora hay una Elton, Sí, claro, exactamente. Bailón Elton. Exactamente, que hay una suerte como de buena mano que es como media genética, ¿no? Una cosa que está dando vuelta con proyectos bien destacados. Y ellos hicieron varios otros proyectos residenciales, la gran mayoría, hoy diría también orientados a otros sentidos. Tuvieron un par de proyectos, Bech y Elton, por ejemplo, en La Parva, que son centros de esquí, ¿no es cierto? Naturalmente ya no son pacajas de empleos particulares. Tienen otros en comunas más acomodadas de Santiago, ¿no es cierto? En Las Condes, algunas en Vitacura, tienen varias Oye, cosas. esto no- Claro, ese sería el padre. Esa es y eso ya estamos hablando finalmente, claro, de otro clásico de la arquitectura moderna, ¿no es cierto? Que es lo del Antumalal, que es de Jorge Elton Álamos, no Aguirre, ¿no es Ah, que es el cierto? padre de Claro, este. que eso es una suerte de enredo que es bien común, incluso en Y ahora algunos... son los nietos, y ahora es la nieta. Uy, mira, no me quiero meter en temas de familia porque no me manejo muy bien. Me imagino que, claro, tienen que estar ahí dando vuelta nietos y nietas y cosas así, pero su padre, por Sí, ejemplo, es un canon de la arquitectura moderna en Chile y el Hotel Antumalal, me imagino que ya te ha aparecido en diferentes lados, ¿no es cierto? Eh, y es otro ¿ese clásico de la también? arquitectura moderna, No. claro. Y el Antumaral es interesante también por esa forma de apostar también por un negocio, por el turismo, ¿no? Si no mal recuerdo, claro, o las viviendas Elton, también las prefabricadas, no, sí, hay una cosa dando vuelta ahí bien, bien notable. Bien. Pero acá debe estar, mira, hasta el perro debe. Acá está toda la familia, mira. Padre, hijo y nieto. Sí, Este mira, también está. alguna vez, claro, de hecho, esa es la foto donde Jorge Elton padre está proyectando en Pucón los primeros bocetos ¿Ah, sobre el sí? Hotel Antumalal, claro, porque en algún momento todos me decían, oye, si esto lo hizo el padre, y decía, pero si yo creo que no es el padre, y finalmente, claro, ahí nos dimos cuenta que se generaba fácilmente un enredo, claro, ese era Antumalal, puedo estar perdido, pero eso por el tipo de árboles están en el sur de Chile. Bien.
que ese Bueno, clase, es común esta relación de abuelo, padre, hijos en la cultura arquitectónica chilena. yo, He conocido a varios, a Mardones, hay varios casos. yo diría que no sé si es tan común, yo creo que tal vez es más común de algunas universidades, ¿no es cierto? Porque finalmente, claro, si tú tienes un abuelo que fue a la universidad y otras universidades donde las primeras generaciones son recién primera generación de profesionales, ahí no deja de ser común, ¿no es cierto? Yo creo que es una cuestión que, claro, me imagino que la arquitectura es una cuestión que los que han tenido la suerte de tener abuelos arquitectos o abuelas arquitectas y padres, se traspasa, es una cosa que se come bien, digo, porque es entretenida, porque Claro. es una cosa que se visita, que se vive finalmente con el cuerpo, y yo diría que en algunas universidades es particularmente común. No sé si en todas, para ser sincero, o mejor dicho, quiero ser más claro, no en todas, naturalmente, pero sí, hay algunas dinastías, ¿no es cierto?, de familias que vienen ahí cargadas con buena mano, por Sí, bueno, suerte, con casi buena siempre mano. acá, por lo menos en Buenos Aires, en Argentina, las dinastías son más de entre médicos y abogados, ¿viste? Como los médicos, acá es como se respeta más, bueno, ¿no? Todas las generaciones son todos Sí, médicos sí, sí, y abogados. sí. En arquitectura acá no es tan así, pero sí entre esas dos, No, entre médico y acá pasa, abogado, sí. sí. Hay dinastías de abogados eternas. Sí, no, acá también los abogados, vivo con una, que no es parte de las dinastías, claramente, pero sí algo reconozco ahí ese panorama de dinastías que en algunos casos las cosas como son bien indeseables también, ¿ah? Es como vienen es una suerte también como de protección del linaje, una cosa que en algunos casos es indeseable y en otras son muy vistosas. Digo, bueno, como Claro, todo. tal vez lo que sucede en arquitectura es que últimamente la carrera de arquitectura se ha como ramificado demasiado, ¿no? Ahora ya puede ser diseñador gráfico, puede ser diseñador industrial, como que en cambio el abogado y el médico sigue siendo la misma línea, ¿no? Sí, eso es una, no sé si es un debate, pero por lo menos una discusión que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Porque por un lado, claro, si uno se preguntara hoy día Publicidad, qué es ser hay arquitecto, muchísimo. ¿no? Es decir, si nosotros formáramos estudiantes en nuestras escuelas de arquitectura para hacer edificios y casas, probablemente un noveno de nuestros estudiantes no tendría trabajo, Sí. ¿no? Es como, Pero ¿cuántos digo que edificios se hacen, digo? si vos ves, no sé, los publicistas, diseños industriales, diseños gráficos de la década del 70, del 60, e incluso hasta directores de Sí, cine, claro. eran arquitectos, porque la educación era arquitectura o arte, bellas artes. Entonces, hay mucha publicidad. Hoy directamente estudian publicidad, no van a estudiar arquitectura De para acuerdo, publicidad hoy en día. de acuerdo. Pero en la década del 50 no, No, estudiaban claro, publicidad, era una cosa que estudiaban estaba, era una arquitectura. carreras clásicas, digo, periodismo, derecho, Claro. medicina y arquitectura, era una cosa matizada de esa forma, sí, sí. Y yo Entonces, creo, hoy también por eso arquitectura ha caído tanto, ¿no? Porque hay varias posibilidades de matrícula de alumnos. sí, claro, por supuesto, sí, sí, por supuesto. Diseño de moda. O sea, sin ir más lejos, hay una relación que en algunos casos, insisto, es tremendamente virtuosa entre personas que fueron formados como arquitectos o como arquitectas que terminan trabajando en otros campos, ¿no es cierto? Que hoy día la pugna que pasan varias escuelas, incluida la nuestra, entre esta división que a mí me encanta cuando se genera la división entre profesores y estudiantes, ¿no? Como el arquitecto que hace un edificio y una casa, fantástico, Mm, ¿verdad? Que, o sea, hacer una buena arquitectura es tan difícil, ¿no es cierto? Toma tanto tiempo que qué bueno que hayan arquitectos y arquitectas que puedan dedicarse a eso, y después están los que algunos consideran de borde, ¿no es cierto? O como nos gusta pensar a nosotros, la arquitectura termina alimentando finalmente, o alimentándose de otros lenguajes, de otras posibilidades también. bien. Vamos a otra pregunta. Vale, elegí una tercera pregunta que decía, bueno, el teatro de tu ciudad y elegí el Teatro Municipal de Santiago, también por varias razones. Bien, Teatro Municipal de Santiago. vamos a buscar. ¿Y por qué primero? Mientras lo busco. Primero, porque en el fondo soy bastante asiduo al teatro, conozco varios teatros, la verdad, y lo estoy conociendo de forma más íntima hace muy poco tiempo. A nivel de facultad, estamos con otro profesor de otra escuela, René Perea, estamos liderando una suerte de convenio con el teatro municipal, ¿no es cierto? Convenio donde no hay ni un peso por ninguna parte, pero hay muchas cosas Este, totalmente neoclásico. Arquitecto Francisco Brunet, ¿no es cierto? Y si no me equivoco, debe ser como en 1855, por ahí. Los datos no los tengo muy presentes. Claro, es un edificio que está en el centro, en el casco histórico de Santiago Centro, y tiene un montón de particularidades. Primero,
es un edificio que se está quedando sin público, ¿verdad? Es decir, porque en el fondo el centro de Santiago, entre primero el estallido social y posteriormente la pandemia, es un centro que ha estado deteriorado, por así decirlo, con poco público y tiene un equipo de personas que la hemos conocido hace, no sé, un año, 6 meses más o menos, y están intentando reformular quiénes van al teatro, ¿no es cierto? Y en ese camino estamos intentando vincularnos no solamente a la escuela de arquitectura, sino que periodismo, diseño de vestuario, etcétera, con toda esta maquinaria que le da vida al teatro finalmente, que son los oficios. Es el único teatro en Chile, el único, no hay más. Posiblemente ustedes tienen varios casos como ese, nosotros la verdad es que no. Un teatro neoclásico en el cual es el único lugar donde se hace todo lo que se hace, todo lo que requiere una obra, se hace ahí. Es decir, desde la Mm. escenografía, los vestuarios, naturalmente la dirección escénica, todo lo que pasa en una obra de teatro, o sea, en una obra, ¿no es cierto?, se hace allá adentro. Tiene una Como el capacidad, Teatro Colón sería. guardando algunas proporciones naturalmente, como un teatro Colón, ¿no es cierto? Es un teatro Que están los pequeñito, talleres, ¿no? Que se genera todo ahí adentro. que hay Teatro exactamente, escuela, eh, toda esta cuestión. exactamente, ballet, música, teatro, escena, y la verdad es que es bien bonito porque en el fondo hay una suerte de factoría de oficios que no sucede en otro lugar que no sea ahí, ¿no es cierto? Y No, que a está, su vez también el Colón acá también es un colegio. Hay gente que va a estudiar escenografía a Colón para ser empleado del Colón o irse a otro lugar, ¿no? ya, eso acá no pasa y finalmente Ah, eso no pasa y es por eso que el teatro en una movida que yo la considero bastante inteligente se está acercando, ¿verdad? O abriéndose a instituciones como nosotros, están mezclados con la Universidad de Chile en alguna medida, con la Universidad de Diego Portales también no con arquitectura, con otra carrera, para que sea escuela también. para que Bueno, vengan a finalmente, para estudiar que al finalmente teatro esa y... cuestión que está dando vuelta ahí, sin ir más lejos nosotros, dentro de las cosas que estamos haciendo, que nos tiene bien motivados también, es que con la Escuela de Periodismo, por ejemplo, eh, se está haciendo una suerte de pequeño documental de todos los oficios de las señoras que tejen y surcen, ¿no es cierto?, que es un trabajo precioso, que en el fondo están en un -1, -2, que entre comillas nadie conoce, pero que le da cuerpo, ¿no es cierto?, en unos talleres, bueno, del 1800, literalmente, ¿no es cierto?, es un edificio que está recibiendo de a poquito, ¿no es cierto?, mayor ímpetu, entonces me gustaba nombrarlo porque creo que está jugando la vida, digo, un equipo ahí, bueno, típico equipo estatal, pequeño, con muchos sueños, con poca plata, lo de siempre, y además tenemos en una parte de Santiago Centro, que es una curiosidad, ¿no es cierto?, en el sentido, tiene justamente al frente la Plaza MX, que es una cosa muy curiosa, tal vez esa no es la Esta foto, plaza, claro, esta, ¿no? que es una plaza dura, ¿no es cierto?, que posiblemente hoy día, bajo los ojos del proyecto contemporáneo, uno dirá, mira, es una plaza dura más, etcétera. Fue una plaza muy curiosa, porque en el fondo, de hecho, se llama la Plaza Mequis, en honor a Patricio Mequis, Ahora que, voy a buscar. que es fue un alcalde de Santiago en dictadura, 76 aproximadamente, asume, ¿no es cierto?, y que en el fondo vino en una etapa muy, 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 muy dura de nuestro país a intentar flexibilizar, ¿no es cierto?, todo esto dentro del aparataje dictatorial absoluto, digo, peatonalizar el centro de Santiago, entonces tomar el teatro municipal, ponerlo a disposición del público, hacer esa plaza, es una suerte como ¿cómo decirlo? Como dicen algunas, como el ojo al huracán, ¿no? Uno puede leer muchísimas cosas sobre la historia de la ciudad. ¿Este es? No. eh, Ese es un poco chiquitito para mí, a ver, espera un poco. Avenida Agustinas y San Antonio. Sí, exactamente, exactamente. Exactamente, es hacia arriba, Agustinas, es la plaza. Tú te pones con Agustinas, San Antonio y miras hacia la derecha, que es hacia el cerro, por así decirlo. Ahí Estamos estoy. hablando del casco histórico. Esa imagen es muy buena. Hacia la derecha está el teatro, ¿no? A la Sí, este, derecha. ¿no? No, no, ese es el edificio de la Armada, hacia la derecha, ahí Ah, está, ahí está el ahí está el teatro. teatro, naturalmente muy modesto, muy pequeñito, además tiene una losa en el hall, en el foyer central. No tengo muy claro por qué se hizo, pero que le restó bastante altura. Es un edificio, es una esquina, a mi juicio, bien alegre, ¿no es cierto?, de Santiago Centro, con edificios ligeramente retranqueados, que tienen un par de espacios para poder sentarse, está a nivel, ¿no es cierto?, finalmente, es una cuestión que hace que también sea la ciudad bastante más agradable para caminar, y todas las esquinas, excepto una, se retranquean, bueno, con el Sí, ochavo reglamentario, exactamente,
Entonces, a diferencia de otras esquinas, respira bastante mejor porque por ahí pasa una cantidad de microbuses, hay metros relativamente cerca, hay muchísimas galerías Igual, comerciales. esto es todo residencial igualmente. Mira, hoy sí y no, es decir, hay Ah, muchos edificios que son residenciales, pues también algunos, por ejemplo, hay muchos que son institucionales, por así decirlo, y otros también son pequeños comercios como dentistas, pequeñas oficinas, ¿no es cierto? ok. Y ese es el teatro que está bastante bien y por dentro un espectáculo. Y me contaron una Qué curiosidad. guacho este, Sí, ¿no? no, sí, Hay que sí, sí. matarlo. Sí, sí, a eso. Bueno, lo que hablábamos recién sobre el catálogo del momento moderno ahí nos dejó varias cosas. Le hubieses hecho una cuña, un vacío, un elemento de articulación, Mira, yo algo. creo que hay varias cosas que se pudieron haber hecho más que ocupar el solar completo, ¿no? Pero, y casos como Porque no esos, es, el edificio no es feo. No ¿cuál? está mal el edificio. Está mal unido. Mira, ese edificio ni siquiera, yo lo considero ni siquiera malo, ¿ah? Porque en el fondo está No, retranqueado, tiene un bajo comercial bien atractivo, una serie de oficinas, luego tiene una terraza habitable que no es tan eso. pública porque hay una suerte es institucional, claro, y después están las oficinas. Es un edificio que yo creo que en el fondo eh, aporta, si no fuese porque le hicieron esas matitas, ¿verdad? Esas plantas que deja todo muy apretado, pero Sí. es un espacio notable, digo, de Santiago, es lo que hay, digo, y Sí, en ese pues sentido es bien feliz. hizo mal hizo Unión, es muy fea la Unión esta. Sí, eso está de boca, digo, completo. Y el Qué otro, lindo este banco. sí, eso es sí, puedo estar perdido, pero creo que es de la caja del agro, ¿no es cierto? Un edificio realmente bonito que Sí, tienen precio. sociedad de... No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo, pero sé que es está Muy desde lindo. frente al agro y el teatro tiene una cosa que es muy bonita, que está exento, ¿no? Entonces tiene este paseo peatonal, que está justo mostrándolo aquí, y que además permite que la manzana completa, el teatro, esté vinculado a las galerías comerciales que abundan en Santiago Centro, ¿no es cierto? Entonces creo que esa zona a mí de Santiago, bueno, yo soy un amante del centro de Santiago completamente, digo, así que posiblemente soy una muy mala persona para hablar del centro, porque entiendo que muchas personas dicen, mira, el día está realmente dañado, está muy votado, se pueden mejorar las políticas, naturalmente. O sea, el centro un tiempo después de la pandemia es un lugar incluso peligroso para ir, pero la verdad es que este teatro que está en el centro, con su nave central, con este pasillo conectado a las galerías, creo que es uno de los buenos lugares que tenemos para conocer, digo. O sea, amigo que viene de afuera lo llevo para el teatro, así que a mirar un ratito por Bien. ahí. Sí, no, no puedo pasar por acá, ¿no? No, no Ah, se ahí está, puede. no, no Es se puede pasar peatonal, con no el... se puede ver. Y el muchacho de... no pasó. No, está Qué lástima. frito. Ah, mira, Sí. acá lo rejaron, mira qué lástima. Sí, eso son otras galerías, o sea, técnicamente son una galería, es otro pasaje, porque en el fondo no podría separar lo que pasa en el centro de Santiago, que hay pasajes descubiertos que conectan algunas manzanas y luego galerías cubiertas de condición privada que aumentaban el metro lineal de vidrieras, naturalmente. Entonces, pues básicamente en un día de lluvia, eh, similar a lo que pasa en Florida, ¿no? Que uno se mete a esta... Sí. pero yo diría que una diferencia con lo que tienen ustedes en Florida, en Buenos Aires, que algo conozco, no mucho naturalmente, es que finalmente acá hay una suerte de continuo. Es decir, Florida sería lo que es a nosotros nuestros paseos Humada. De hecho, sin ir más lejos, hay una curiosidad. Cuando estaba haciendo el doctorado, hace harto tiempo atrás, estuve leyendo los documentos de Patricio Mekis, en el cual le preguntaban, bueno, don Patricio, literal, una cosa así súper coloquial, no, nada de arquitecto, ¿y usted por qué quiere peatonalizar el centro de Santiago? Bueno, porque y contaba una historia que era casi ridícula, pero también es como viajan las ideas, ¿no? Con mi señora hemos ido a la fantástica como Gol de Buenos Aires y hemos caminado por Florida, y en Santiago falta, por Floridita, y en Santiago falta finalmente un espacio donde podamos caminar de esta forma. Una cosa tremendamente paradojal, porque se peatonaliza el paseo humana completo para llamar más gente, naturalmente una cosa económica, cuando las libertades políticas y sociales estaban bastante cortadas. Así que, pero nada, volviendo al teatro, me parece que es una esquina muy alegre, Bien. está muy bien logrado, así que también es otro lugar que, que es bueno visitar. Acá estamos en la otra esquina. Exactamente, ahí estás mirando a tu espalda, estaría el cerro el Santa Lucía, Sí. disculpa, y estás mirando hacia la Moneda, por así decirlo. Qué lindo esto. Sí, están remodelando hace mucho rato ese edificio, sigue estando con ya no está, lo siguen arreglando. Pero es original o es una intervención, ese No, mural? no, 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 intervención, y muy nueva, Ah. es tremendamente reciente, muy, muy reciente.
Sí. llevan un par de años. Acá O tenés sea, otro moderno. sí, en el fondo, el Santiago Centro, la torre de bajo comercial, oficina y vivienda se propagó con relativa facilidad. Hay algunos casos más notables que otros, es decir, el edificio Plaza de Armas, por ejemplo, una suerte de insignia respecto a eso, ¿no? Si tú te pones en la Plaza Sí. de Armas, tienes el edificio que ya es la tipología canónica, ¿no? El edificio de placa y torre, ¿no? Y lo que, Qué guacho este también, ¿no? sí, sí, Este también hay que hacerle algo, ¿no? Hay que decirle algo. ahí, ahí está llegando finalmente a lo que varios confirman, o sea, han dicho que es como la posmodernidad en Chile, ¿no? Esa Esto torre, está bien igual. Esta relación no está tan mal. mira, Acá fue generoso. es una de las alegres, de hecho, ese espacio que genera ahí es para hacerle, como se dice en chileno, el quite, ¿no es cierto? Darle espacio, dejarle un poco de aire, a diferencia de Sí. lo que veíamos recién, ¿no? Pero, pero Sí, hay varios eso casos está bien. bien particulares. Sí, 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 son torres Es, comerciales y es- metidas. bueno, pasa que capaz que hace 40 años, hoy esto te lo borran, ¿no? Tipo, en AutoCAD lo podés eliminar y Y, y, quedaría y ya mejor. está. Sí, sí, está. Sí, es cierto, algo de eso puede haber. ¿No? La técnica a veces ayuda, Total, que en los totalmente, 80 no había. totalmente. Hoy Vic eso te lo hace, no sé, te lo hace flotar con un tensor a 500 metros. Sí, si es que hay plata que lo aguante, por supuesto que se pueden hacer varias hazañas. O si ya lo llamas a Vic es porque No, tenés la plata. no, claro, por supuesto, por supuesto. Vamos, vamos a la... ¿Hay un Vic en Chile? No. Yo diría que no, ¿Viste, pero posiblemente viste que en Ecuador hay sí, dos? sí, sí, sí. Y ahora en Argentina va a llegar uno, que estoy aterrado, pero no sé qué ¿A va a dónde pasar. llega? ¿A qué parte? Al tío federal llega, acá a Núñez. Sí, no, no. Mira, no lo sé, y yo creo que no, porque lo tendría en el radar, por último, esa cajita que uno tiene, que las cosas que le suenan, ¿no? Porque es un dato que no es fácil de olvidar, pero diría que en No, principio, me parece, es el inversor, ¿no? Está ahí un inversor, no, obviamente. claramente, claramente, claramente. Eh, eh, Vamos a la próxima. Ah, ¿qué te parece eso? Porque después acá, esto es otro dato que siempre a ver cómo lo ves vos. Mira que están, ahora los arquitectos somos marcas, ¿no? Capaz lo más conocido es Foster, ¿no? Por ejemplo, ahora acá también nosotros vamos a tener una torre Foster, ¿no? Bueno, es la Oye, tercera que vamos a tener. tienen un buen Foster, digo, ese espacio aquí instalado, ¿no? Sí, Sí, claro. tenemos un departamento de Sí, 5 pisos, sí. bastante bien. La municipalidad de No Buenos sé, Aires, o el, sea, uno como turista que viajo todos los años con varios estudiantes de la Escuela de Arquitectura de UNAV, Santiago Viña del Mar, etcétera, o sea, es como un imperdible, está bien, en el fondo es como, o sea, es un espacio que, digo, está bien no solamente por las formas del edificio, que uno ya puede entrar a lo que uno dice, ¿no? Mira, yo hubiese hecho esto, etcétera, porque eso es gratis, digo, entonces uno básicamente lo puede hacer gratis, pero un edificio que está en una plaza, que se abre un espacio, que hay instalado, no sé, y que está cuidado, es una cosa que la arquitectura en ese sí. sentido es bastante elocuente de cuando las cosas o son cercanas o están ajenas, ¿no? Me parece que está. Entonces, lo que tenías esto, es este Foster o todos estos de ahora, ¿no? Que son marcas. Vos que te das cuenta de hasta qué punto Foster sabe que tiene 3 horas en Buenos Aires, ¿no? Nunca lo sabremos. ¿Qué piensa él de eso? Después tenés los Zaha Hadid, que es más, Zaha Hadid falleció y la marca sigue, ¿no? Sí, Vic claro, es otra marca. ¿Cómo sí, ves eso ahora que los arquitectos... Es como, Foster es como Dior, ¿no? Tipo, lo compró un saudí y bueno, sí, se acabó de eh, como Ferrari, ¿no? Eh, ¿cómo ves eso? Obviamente a nosotros, a Latinoamérica, eso le falta mucho, ¿no? Para que suceda eso. Pero vos cómo ves esta cuestión de que Foster sea una marca igual que Chanel? o sea, sin querer responder muy enredado, pero por ejemplo, a mí cuando era estudiante me llamó mucho la atención cuando Postal perdió en el año, cuando Glenn Murcutt, ¿te acuerdas Glenn Murcutt que gana que gana el Pritzker, ¿no? Y efectivamente el tipo Sí. le hacen esta misma pregunta. Estoy hablando, Glenn Ah, Murcutt, no sé cuándo le ha ganado el Pritzker, y le preguntan, bueno, ¿y cuál es finalmente, como le hace una pregunta muy tonta que son posiblemente las que a veces más me gustan, no el croquis ni nada de eso, ¿cuál cree usted que es la buena receta para hacer buena arquitectura? Y el tipo dice, bueno, la verdad es que
no perder nunca la mano del proyecto, digo. Y es por eso que básicamente hago de secretario y hago de gerente y hago de obrero y hago los proyectos que hago y tiene una batería de proyectos tremendamente acotados. Tiene que ver un poco con lo que pasaba, lo que tal vez preguntabas al comienzo, ¿no? Que es como, las cosas requieren tiempo. Y efectivamente, si es que, claro, si están las firmas, poco más, poco menos, a mí sinceramente no creo en esa épica, por así decirlo, pero estoy muy consciente que en el fondo los buenos proyectos de arquitectura, esos que no se sueltan hasta la obra, hasta el detalle, que uno está obsesivo hasta con los interruptores, por así decirlo, requieren muchísimo tiempo y no es tan fácil hacer tantos proyectos, ¿no? De hecho, justamente el otro día escuchaban en Arcada que esta Bueno, agrupación, Murkut hace una por año. es que es lo que te digo, posiblemente lo pongo, Y creo que tiene como, en un momento leí que tiene hasta 5 o 6 años ya ocupado porque tiene 6 no obras, tiene más. Por supuesto lo pongo como una, ¿no? lo pongo como una respuesta antagonista a tu pregunta, ¿no? Como aquel que no sabe qué está haciendo ya hace mil, y aquel tipo que sabe que hace todo ya hace una, ¿no? Mm. Eh, el otro día también he escuchado una cosa que no es que me llame la atención, no lo criminalizo, ¿no? Es posiblemente, no comulgo en eso, nunca me interesó, trabajé en oficinas, oficinas enormes durante mucho tiempo, trabajé un tiempo en Estados Unidos y hacía unas cosas rarísimas, ¿no es cierto? Pero escuchaba a Matías Klotz que tiene, claro, se asocia con oficinas que son también de muy alta gama, ¿no? En Buenos Aires, en Montevideo también. Claro, y finalmente él también, uno podría decir que a nivel local ya tiene un nombre, ¿no es cierto? Entonces ya puede hacer un montón de proyectos, los cuales posiblemente tampoco está con mucho tiempo, digo. No lo criminalizo para nada, Este es, me parece que es una forma este es el de la otro profesión, digo. de Sí, Foster. claro, Foster tiene este y sí, tiene este, ¿no? Que también sí. son dos distintos. Y ahora está construyendo eh, este, Sí, este. sí, lo había visto en estas como Act Daily que consumo al desayuno, digo. Eh, Entonces, y vos como director de carrera, ¿cómo lidias con esto? ¿Lidias al decir al alumno, bueno, le enseño al alumno para que sea un atelier de una sola persona, para que trabaje en una super empresa, o directamente, bueno, no, se enseña para que salga y decida lo que tenga ganas de hacer? ¿Cómo se maneja eso? Pucha, la pregunta es súper buena. No me quería poner tan institucional porque si no vamos a entrar en discusiones así, no lateras, sino que un poco más largas. Pero lo que la escuela cree, no lo que yo creo, sino que la escuela, porque es un proyecto, insisto, que habéis metido mucha gente, desde el decano hasta el último profesor y profesora, que intentamos traspasarle el proyecto, ¿no? Es un proyecto que realmente tiene esto es un edificio, digo, es un proyecto en sí mismo. eh, que finalmente determinar al estudiante, capacitarlo y capacitarla con las herramientas que hoy día se requieren, ¿no es cierto? Pero sobre todo con una capacidad crítica, ojalá superior, que les permita darse cuenta que la arquitectura, no solamente por cuestiones comerciales, sino que se vive de muchas formas. Si yo formo un estudiante, o nosotros formamos un estudiante para ser dueño de su propia oficina y después veo, ¿no es cierto?, por ejemplo, los estudiantes, algunos no vienen de grandes familias, no todos van a tener el primer familiar que les va a encargar la casa, la remodelación, posiblemente estamos atentando finalmente con una cuota de realidad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer finalmente, creemos en una suerte, esto sí que es posmoderno, ¿no? En un perfil plástico, ¿no es cierto?, capaz de amoldarse con estas herramientas que comparten todas las escuelas de arquitectura, porque la escuela de arquitectura en el mundo tienen un millón, no sé, ¿no es cierto? Pero hay Mm. algo que uno las puede encontrar ciertos puntos de similitud, ¿no es cierto? Y posiblemente compartimos esos puntos de formación basales, pero el proyecto finalmente es que el estudiante se autodetermine, ¿no? Y si encuentra trabajo y le interesa ser parte de estos proyectos, que además, estos toman 10 años, ¿no es cierto? O sea, para los que hemos estado Sí. metidos en proyectos grandes, esto no dura 6 meses, ¿no es cierto? No es una práctica, no es una pasantía, No, no es un no. internado, esto, o sea, ver desde que, o sea, aquí pasan arquitectos, cambian los financieros, cambian los terrenos, cambian los presidentes, entonces, claro, eso finalmente es una suerte de lujo o suerte, proyectos de esa escala, que lo pueden hacer muy pocos, digo, o sea, eso lo puede hacer Foster y su holding, Claro. posiblemente, ¿no? Entonces, Y, y su, y y su, su, y, y su grupo, y su ¿no? grupo, y su holding, y platas que vienen del Cairo, literalmente, ¿no es cierto? Ahí Yo una vez salió, conversé con, ay, no sé el nombre ahora, del director de obra que fue argentino, Miñón, Miñón, Eduardo Miñón, que, bueno, trabajaba con sí, Klotz sí, también, y él en una charla, me acuerdo que dijo
bueno, llegó, fue el director de obra de la sede de gobierno, dijo que en un momento, que tiene unas uñas, ¿no? El trabajo, que llegó el arquitecto especialista en hormigón de Guña de Foster de Inglaterra para Seguro, supervisar la obra. seguro. Entonces, el ingeniero, este ingeniero, era el que se dedicaba solamente a ese detalle de todas Se acabó. las obras. Claro, Y venía acá solamente a eso. Y como, ay, che, ¿y el herraje cómo es? No, 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 yo estoy haciendo, yo no hago esto. por supuesto. Entonces, él como director me decía, yo tenía que conversar con un montón de personajes, porque cada uno tenía como su Sí, puesto, claro. ¿no? Como su especialidad. Y bueno, y así por eso son tan geniales, ¿no? Porque es una sola persona que está dedicada al tema uña, Bueno, un poco, por ejemplo. insisto, por empezar a mezclar la historia, ya no es un experto en generalidades, ¿no? Es decir, pensar que nosotros tenemos la capacidad de formar o formarnos para tomar ese tipo de proyecto y pensar que la arquitectura hoy día tiene una persona en cargo o un nombre, es un imposible. O sea, nosotros estamos metidos en un par de casas ahora, son proyectos modestos, ¿no? O sea, estamos hablando de, algunos pueden ser un poco de más metros cuadrados, pero con material, no quiero decir ligero, pero en el fondo muy poco hormigón, porque está carísimo, ¿no es cierto? Palo o madera, por así decirlo, y tú requieres por lo menos un equipo que serán cinco personalidades distintas, y después va al terreno y pasan otras cosas, y va, o sea, la arquitectura, por suerte o por desgracia, es colectiva, nos gusta o no. Y esa cuestión a nuestros estudiantes intentamos traspasar, porque si no, esta condición del arquitecto creador, genio, que sucede, que va a seguir sucediendo, que pasa, ¿no es cierto? No depende tanto, me da la impresión, de lo que te pasa finalmente en la escuela de arquitectura, sino que viene con esa caja negra que está fuera de la escuela de arquitectura, ¿no es cierto? Y que están metidas cuestiones políticas, familiares, económicas, intelectuales, ¿no es cierto? Decir una caja negra, como decía Django Reinhardt en algún momento, que es mejor ni meterse, porque en el fondo eso no se puede enseñar. Digo, ¿cómo voy a enseñar a hacer a alguien a hacer Foster, ¿no? Sería incluso en sí mismo, no sé, por decirlo un poco radical, bastante estúpido, ¿no? Es como, Sí. creo que nosotros estamos preocupados de otras cosas, digo. Por suerte. Para un dato como para que demos ánimo, hay un dato que me contaron o leí, que un día le preguntaron a Rem Koolhaas por las carpinterías de no sé qué obra, ¿no? Y le dijeron, no sé, preguntarle al especialista en carpintería, que Claro, era Winnie Maas, el MRBD, ¿no? claro, Como, así que bueno, capaz, mira, un chico que estaba haciendo carpintería, digo, después formó su propia empresa. naturalmente, naturalmente. Y que posiblemente Vamos, hacer solo carpintería es ser un infierno, de difícil, digo. Decir, por eso no me gusta mucho, por eso digo que es postmoderno, porque en el fondo o sabes mucho en general y a medida que te vas especializando en algo, el campo cada vez se está haciendo supuestamente más acotado, pero sigue siendo, o sí. sea, la construcción finalmente es una cuestión que se va inventando todo el día, así que igual de difícil, digo. Vamos a la última pregunta, que estamos en la hora y media ya Ya pasó una hora y hablando. media, ¿en serio? Terrible. Mira, Son las 6 y sí, 26. sí, no, mira, voy a responder posiblemente con la desordenada. Tenía varias cosas acá. Quería hablar sobre Mr. Vértigo a través de tu pregunta, de la música al azar, pero posiblemente sobre el espacio público, porque tengo cierta preferencia por los proyectos que aglutinan, ¿no? Yo soy muy malo, y siempre me dicen que está muy mal para subir las cosas que hacemos, las casas. A mí, no sé, tengo posiblemente psicológico y tremendamente personal y un problema que me trae problemas, digo, pero tengo cierta adicción por lo colectivo, ¿no? Y respecto al espacio público, es un espacio público muy nuevo, fue inaugurado en junio de 2021, dato que no sabía, lo busqué, no es que me lo sepa de memoria, que se llama el Parque Observatorio del Cerro Calán. Parque Observatorio del Cerro Calán. Porque- Oh, ¿Eso es en Santiago? esto es en Santiago, en región metropolitana, en la comuna de Las Condes, ¿no es cierto? Un cerro, y que además me interesa mucho esto, trabajé también por el Estado, entonces, que tiene que ver estas vinculaciones entre la universidad, las municipalidades, ¿no es cierto? Está la Universidad de Chile por un lado, está la Municipalidad de Las Condes por otro, ¿no es cierto? Eh, de los arquitectos y arquitectas María Garcés y Gonzalo Evia. Esto lo busqué en la mañana. ¿Viste? Es que sí, es un proyecto muy sencillo. Esto es un cerro que estuvo durante años inutilizado a nivel público, que en la cresta, en la parte superior, tiene un observatorio que Pedro Alonso, de la Universidad Católica, con Hugo Palmarola, hicieron una investigación muy bonita hace muy poco tiempo, ¿no es cierto? Era cuando efectivamente
estaba este interés ese, ¿no es cierto? El interés finalmente porque Chile pudiese decir algo al respecto, ¿no? Naturalmente es un auditorio, perdón, un observatorio que hoy día está en desuso, que es de la Universidad de Chile, y que además todo este cerro y todo este parque, incluido este observatorio, van a transformarse a la brevedad en un espacio público abierto, gratuito y fantástico. Y el enfoque finalmente, hoy día está inaugurada solamente la primera etapa, posiblemente no hay ni tantas fotos de lo que quiero, del sendero. Es un sendero que tiene unos muy miserables 2 kilómetros, que es ese, ¿no? Que está, a mi juicio, sutilmente muy bien pensado, en el cual hay un trabajo de paisaje realmente fino, que es tremendamente educativo, ¿no es cierto? Lo que son, nosotros venimos de una tradición bastante afrancesada, ¿qué es eso, no? Posiblemente no va a aparecer ningún aspaviento ni nada muy construido. Posiblemente ahí está una de las cosas más valiosas del proyecto. Es un sendero que tiene la posibilidad que todas las personas pueden caminar, ¿no es cierto?, con habilidades, o sea, con movilidad reducida, ¿no es cierto?, niños y niñas. Yo llevo a mi hija bastante seguido para allá, vamos en un carrito en que lo empujo, ¿no es cierto?, mi hija muy chica. Y finalmente un lugar para pasar la tarde, van a haber lugares para hacer picnics para las familias. Está, si bien no está cerca de un metro, está cerca de un pequeño, o sea, de recorridos públicos de microbuses, ¿no es cierto? Y son 2 kilómetros en los cuales se pone en valor Santiago, que es una cosa que nosotros en Santiago no es tan fácil. Tenemos un montón de cerros, pero generalmente no están todos tan bien colonizados como este. Este es, Ese es el sendero, o sea, el proyecto completo. Y finalmente ponen en valor especies nativas. Es decir, lo que antiguamente en algunos lados se considera maleza, ¿no es cierto? Y que te la cortaban y se acabó, y una maleza preciosa, se pone en valor, hay pequeños instructivos, ¿no es cierto? Hay detalles bien interesantes como que hay basurero para que tú te lleves tu propia basura, ¿no es cierto? Entonces, la cosa funciona, este es un parque muy joven, me imagino que todos los que han trabajado en un parque saben que para que esta cosa de sombra faltan, no sé, 15, 20 años, ¿no es cierto? Eh, y aún así funciona, esto se está llenando todos los fines de semana, tengo la suerte de vivir relativamente cerca, lo utilizo bastante, y veo que finalmente es un lugar que está congregando personas a mirar Santiago, ¿no es cierto? Que es una cosa como bien evidente, muy superflua inclusive, pero a mi juicio radical. Creo que eso, por ejemplo, que está ahí, antiguamente, te digo, hace 20, 30 años, yo tengo 40, cuando yo tenía 5 años, eso era una piscina donde guardaban agua, y era básicamente un basural, o sea, y ahora hay unos juegos para niños, unas mesitas. Es un proyecto, a mi juicio, particularmente sensato, muy sensato. Naturalmente tienen que ser cerros de plata, obviamente, pero se ve muy modesto, pero muy inteligente y se ve muy bien tomada. Y me gustaría ponerlo en valor porque si es que ojalá alguien ve esto y dice, mira, voy a ir, ya tiene un espacio de Santiago muy bien ganado, porque es uno de los pocos lugares donde tú puedes caminar en poco tiempo y ver todo Santiago. Los otros cerros, Santa Lucía, por ejemplo, el Santa Lucía que es precioso, que está al centro de Santiago, tiene un montón de escaleras muy difícil de poder subir, ¿no es cierto? No sé, pues si tú vas con una vieja, o con un viejo, con un abuelito, una abuelita, no es tan fácil, tampoco con los niños. Esto está pensado finalmente para que la gente pueda subir y bajar sin problema, y creo que ha sido un acierto. Hay un montón de detalles muy discretos, ¿no es cierto? Y sobre todo la puesta en valor del paisaje nativo, que es una cuestión que no es por querer ponerme al tono de las discusiones contemporáneas, ¿no? Así como las plantas, que está muy bien, etcétera, sino que es muy sensible. Es decir, acá hay maleza y se pone en valor, y el cerro hay ocasiones del año que se pone completamente naranjo, ahora está en naranjo completo, con unas flores amarillas, después se va a poner amarillo, es decir, creo que además es una cosa que hace muy bien, es un espacio bastante alegre. Eso. bien. Bien. Eh, Así que, ¿cómo termina el día? ¿Vas a ¿Perdón? correr ahí? ¿Cómo termina el día hoy? ¿Te vas a correr ahí hoy o no? No, ¿O no, no, caminas no. solamente No, por el ahí? día termina, o sea, hoy día estoy con día libre. Tengo un día, lo que Ah, se llaman estos fue famosos feriado. días. No, no es feriado. El lunes y martes fue Ah, feriado. Yo tenía un ah. par de días libres, así que me tomé ayer y hoy día, por eso me calzaba justo la fecha hoy día. Ah, y Así que, hoy es el día hoy es el día de estudiante. no, ¿Allá también? no, no, no. Hoy no hay clases acá en No, no, Argentina. acá hay clase. Así que los estudiantes que alguno esté Ah, escuchando por ahí, qué bueno que fue, porque es clase. Así que no, no, porque acá el día de la primavera es el día del estudiante también. qué bien. No, no, no. Acá no tengo idea de cuándo es. Y el día termina tranquilo en la casa. Voy a pasear ahora con mi Ah, hija por el ahora parque. teóricamente todos los estudiantes están en todas las plazas, hacen picnic, hay recitales gratis. Maravilloso, Ahora me voy a uno. maravilloso. Buenos Aires, como siempre, con esa vía cultural
estuvo hace muy poco tiempo en el campus creativo, estuvo el encargado de cultura de Buenos Aires. Uno peticito. Sí, uno bajo, mira, yo no puedo decir bajo, posiblemente mío lo mismo que era, ¿eh? Así que en el fondo sí, uno de No, es deporte. es muy bajito igual este. Sí, no, pero un agrado y nos Andredó, si no no recuerdo. recuerdo, Sí, ya sé quién es. lo trajo la escuela de diseño a través de Manuel Figueroa, su director. Y una cosa que siempre la gente dice, qué envidia. Yo, sinceramente, soy un amante de Buenos Aires. Ves que puedo, me arranco para Argentina. Tenemos un viaje de estudio todos los años. De hecho, vamos ahora, vamos nuevamente. Yo creo que vamos como 100 estudiantes de nuevo. Aproximadamente, yo creo que, o sea, no aproximadamente, el 2 de noviembre. Así que la verdad es que vamos a aprender. Nos encanta, la verdad. Y además que nos encanta que es una cuestión media superficial tremendamente útil, ¿no? Es como conocer otra experiencia de ciudad muy distinta, que por más que estemos muy cerca, son en algunos casos bien opuestos, así que sí que está muy bien. Bien. ¿Cuánto tiempo se quedan? Esos viajes son muy cortitos, porque en el fondo, entre más tiempo, más caro, así que en el fondo, y los viajes los inventamos hace yo creo unos 5 o 6 años antes de la pandemia, viajábamos unos 20, 30, después lo hacíamos en un curso de historia que tenía yo, de arquitectura moderna. Y bueno, partíamos el San Martín y teníamos ahí, estábamos bien conectados. Fernando Díez, ¿no? Que es una persona que tengo mucho cariño, también nos echaba una mano. Cuando estaba, en ese tiempo que yo estaba en Palermo, ¿no? Puede que ya no esté en Palermo, hace un tiempo atrás. Pero bueno, Ahora tenía está en Ditela. Tanditela, exactamente, Tanditela. Y teníamos otro amigo en Uva, así que ahí nos armaban unos recorridos entre edificios, charlas, teatros y bares bien bonitos. Y ahora la verdad es que nos vamos de un Bien. jueves a un domingo o lunes. Los Ah, estudiantes se muy quedan más. Sí, poco. mira, es poco pero suficiente, ¿ah? Bien, bien intenso y la cosa funciona. Hasta ahora. De Esperemos. jueves a domingo. Después de la mañana al domingo. Sí, y el domingo regresan. Naturalmente los estudiantes se van un poco antes y vuelven un poco después, pero nosotros es de jueves, viernes a domingo. Bueno, tenés la mejor parte, ¿no? La intensidad del fin de semana. No, o sea, siempre, o sea, el viaje cambiaba mucho, pero ahora históricamente lo que hacíamos era el fin de semana íbamos a La Plata, porque Curucher calzaba finalmente con el tema Mm. del curso, ¿no? No es solamente un viaje para ir a conocer, que está bueno, sino que también está íntimamente asociado a los contenidos del curso. Ahora sí, el fin de semana le sacamos mucho partido. Y el año pasado nos pasó también con esta noche que abren todos los edificios públicos, ¿no? Los Los museos. museos, los edificios públicos, mira, Viene ahora, creo. Mira, Creo que es ahora. bien ahora no alcanzamos a calzar este año, es una pena. Y el año pasado estuvimos bueno, en Kirchner, que tiene esta sala Para también. que para que no saben, todos los museos abren sus puertas gratuitamente entre las 8 y las 4 o 3 de la mañana. Y es un caos, O ¿no? sea, Pero bueno, es muy bueno. no quiero imaginar las dificultades que eso trae y los problemas asociados, pero uno como turista que llega un jueves y los No, son geniales, y, pero digo, es un caos porque además todos los colectivos son gratis, sí, es todo gratis para que vos para que no, es viajes. Pero espectacular. bueno, pero vos, si vas a los museos capaz como tradicionales o los caros, eh, tenés que hacer colas y colas y colas para ingresar, porque la gente aprovecha porque también es gratis. Sí, sí, no, pero hay un Pero, par de personas nos dieron datos de cuáles uno puede ir y no esperar 40 horas, ¿no es cierto? Pero es más que nada, más que entrar a una función, entrar a los edificios y ahí uno lo puede hacer un poco más expedito, pero de todas formas vale muchísimo la pena, naturalmente. sí, Sí, bueno, hay que ir a los lugares capaz, no sé, Atención Pu, ATC, que es un edificio Por lindo, ejemplo, que no abre nunca, nunca. pero te lo abren como en ese momento. Sí, sí, Y te ponen Torino, algo para alimentarte, que es una muestra. Digamos. exactamente. Así que bueno, muchísimas gracias y nos veremos, bueno, si estás por acá, nos podemos ver en cualquier momento. Encantado, muchas gracias por la entrevista, muy divertida y el tiempo se pasó más rápido de lo que esperaba, así que estamos en ¿Viste? contacto. Una hora Muchas gracias. 40. Un montón, sí, un montón. Un montón. Más que una película. Hemos hecho una película en hora Tristemente, 40. tristemente. Vale, un Así abrazo. que bueno, un abrazo y nos vemos pronto. Chau. Chao, Hasta que luego. vaya Chau, bien. chau. Gracias. Chao. Gracias.